Vamos a hablar acerca del realismo. Nosotros ya hemos visto muchas obras con respecto a este punto, ¿no? Bueno, en todo caso creo que recién estaríamos empezando, ¿no? Porque la clase pasada todavía estábamos en romanticismo. Después del romanticismo, que es un movimiento literario, sigue otro movimiento literario llamado el realismo, ¿no? Con ustedes todavía no lo habíamos abordado, pero creo que con los otros salones sí. Así que nosotros recién vamos a iniciar con el realismo. ¿Qué es el realismo? Es un movimiento cultural de la misma forma en la que surge el romanticismo, pero el realismo va a surgir en oposición al romanticismo, ¿no? Porque cada movimiento nuevo que sale se opone a su anterior, ¿no? Ahora, es un movimiento cultural que surgió en Francia a mediados del siglo XIX para contradecir, como te decía, para contradecir las ideas del romanticismo. Si en el romanticismo existía mucha libertad en la creación de los textos y todo ello, tú podías conjugar muchas historias de fantasía, entre otras cosas, y la mayoría generalmente no correspondían a parte de la realidad, ¿no? Sino que era un mundo inventado. En el realismo esto va a cambiar porque como ellos contradicen mucho a los románticos, en el realismo básicamente te va a plasmar la realidad, lo que sucede día a día. Acá no te va a contar la historia trágica de alguien, ¿no? O sea, prácticamente sí se podría decir, pero en la realidad, o sea, algo que sí pasa, ¿no? No algo fantasioso. ¿Qué más tenemos? El contexto histórico en el que sucede el realismo, en el que aparece este movimiento literario, es debido a que en la historia se estaba dando la revolución industrial, o sea, la industria estaba comenzando, las fábricas y todo ello estaban empezando a dar sus primeros pasos. El dominio de la burguesía, la clase social alta, ¿no? Dominando como siempre. Los avances científicos, ya que había revolución industrial, se estaban inventando cosas nuevas. Pero nosotros no nos vamos a centrar en el realismo de Francia, ¿no? Nos vamos a centrar en el realismo que ocurrió en España. Por eso tenemos acá al autor Benito Pérez Galdós. El realismo en España se desarrolló en la ciudad de Madrid y salvo algunas excepciones no tuvo la grandeza del realismo de otras partes de Europa. Quiere decir que el realismo más representativo fue en otros países de Europa, pero no tanto en España, o sea, no es tan reconocido en España. Por eso no hay muchas obras resaltantes que provienen de España en la época del realismo. Tenemos algunos representantes del realismo como Gustavo Flaubert, quien es francés y su obra más popular es Madame Bovary. Honoré de Balzac, quien también es francés, con La comedia humana. Fyodor Dostoyevsky, él es ruso y su obra más conocida es Crimen y Castigo. León Tolstoy, también de Rusia, con la obra La guerra y la paz. Y Benito Pérez Galdós, quien es español y su obra más famosa es la que vamos a tratar el día de hoy, llamada Marianela. Algunas cosas o datos importantes de la vida de Benito Pérez Galdós. A ver, nació en Palmas de Gran Canaria. Ya, esta es una ciudad que queda en España, pues, ¿no? En 1843. Estudió leyes en Madrid. Su literatura está motivada por el compromiso con su época, pues sus obras querían explicar el motivo de los problemas sociales. Si una obra te explica los problemas sociales es porque es una obra realista, porque son problemas que aquejan a la sociedad o son problemas que suceden, ¿no? Puede parecerte a ti algo totalmente subjetivo o algo que no tiene sentido, ¿no? O sea, algún tema te puede parecer, ay, pero esto no es importante, ¿no? Pero sucede y juega más que todo no en la parte de criticar cierto comportamiento, sino en la parte en la que tú te das cuenta cómo funciona una persona, no en el funcionamiento de su cuerpo, sino en su mente, cómo funciona, cómo tú puedes adivinar cuál va a ser su siguiente movimiento. O de repente tú pensabas que esto iba a terminar así, pero te termina dando la contra, o sea, prácticamente la obra te hace ver que no, que ese no es el camino, sino que el protagonista decide optar por otro camino porque eso puede suceder en la realidad. ¿Qué más tenemos? Mm, Benito
Pérez Galdós murió en Madrid el 4 de enero de 1920. Características de las obras de Benito Pérez Galdós. Escribió sobre temas de su época, o sea, sobre lo que estaba priorizando en ese tiempo, sobre cosas que él veía, cosas que él vivía, de personas que estaban a su alrededor, o de lo que para él era cercano, ¿no? Entonces empezó a hablar de esos temas que estaban populares en su época. Desarrolló con profundidad el mundo interno de los personajes, es decir, que la psicología de los personajes es lo que prima aquí, o sea, es lo más importante, ¿no? No tanto analizar qué cosa hizo, quién es el héroe, quién es el malo, ni nada de eso, ¿no? Sino cómo reacciona una persona ante tal suceso, por qué razón reacciona de esta forma, qué cosas han tenido que suceder para que opte por esta reacción. Qué cosas de su pasado lo obligan a tener esta reacción, qué cosas de su pasado no han sanado para que tenga esta reacción, ¿no? O qué cosas ya ha superado para que pueda optar por esta reacción. Cosas psicológicas que le pertenecen al personaje y que tú tienes que deducir conforme vas leyendo la historia. Describió detalladamente los escenarios, un tema muy importante dentro del realismo y claro, dentro de la obra de Benito Pérez Galdós o dentro de sus obras, es la descripción de los detalles mínimos de sus escenarios, o sea, te describe tal cual cómo se encuentra un campo, cómo se encuentra una casa, cómo se encuentra un patio, cómo se encuentra la persona, con qué ropa y todo eso, te lo describe de una forma ondulante en la que tú quedas atrapado por la descripción y empiezas a imaginar cómo es esto, ¿no? Empiezas a imaginar cómo puede ser todo lo que está describiendo, ¿no? Entonces ahí como que ingresa a tu mundo interior. Criticó los vicios sociales de su época. Al ser una obra realista, por lógica, va a tener que criticar la mala conducta de ciertas personas o esos mismos patrones repetitivos en el comportamiento de muchas personas. Utilizó el narrador omnisciente, quiere decir que el narrador está presente dentro de la obra. Es como si el narrador, además de que te está contando la historia, también es partícipe dentro de la historia. A ver, ¿qué más tenemos? Ahora sí vamos a hablar acerca de la obra Marianela, que es una de las obras más importantes de Pérez Galdós. Pero no solamente esta, sino que también vamos a verificar qué otras obras y qué otros géneros literarios compuso, ¿no? Tiene varias obras, por lo tanto tenemos las de género dramático, pero destaca sobre todo en la narrativa. O sea, sus obras de mayor calibre, de mayor resalte, son las de género narrativo. Y tiene las siguientes novelas: La Sombra, La Fontana de Oro, El Audaz, Doña Perfecta, Gloria, La Familia de León Roch y Marianela, ¿no? Como acá te dice, estas obras, toda esta lista de obras pertenecen al género narrativo y son novelas. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Ya vamos a ingresar a la profundidad y a la descripción de cada uno de los personajes dentro de la obra Marianela. Marianela, ella es una joven con apariencia de niña huérfana y al amparo de la misericordia de la gente. Sus últimos meses vivió feliz y enamorada de su amo, Pablo. Tuvo una vida llena de desdichas. Marianela nos describe según su aspecto físico, no tiene una buena apariencia como una dama de la corte, de la nobleza o como una chica así, toda una dama, ¿no? Toda una señorita que está bien vestida, que está bien limpia y todo ello. No, ella era un poco harapienta, ¿no? Era un poco cochinita, se podría decir, un poco sucia, y era bien fea, eso sí, era bien fea. Entonces, cualquiera que la viera, a nadie le daba ganas de estar con ella. Pero resulta que su amo, Pablo, era un joven y era ciego. Entonces, el tiempo que pasó y que convivió con Marianela, no la pudo ver, solamente pudo sentir todo el cariño que le daba ella. Ahora, tenemos otro personaje que es Teodoro Golfín, hombre de mediana edad, bondadoso y de principios rectos. Él es el médico, Teodoro Golfín es el médico que le devuelve la vista a Pablo e intenta salvar a Nela, ¿no? Nela le dicen a Marianela.
Pablo es un joven ciego de muy buena posición social, o sea, es millonario, pues, ¿no? Por eso la tenía de sirvienta a Marianela, que conocía sus tierras como la palma de su mano y disfrutaba de la compañía de Nela y de las lecturas de su padre, joven muy sensible e inteligente. Francisco Penaguilas, padre de Pablo, que se desvive por ofrecerle a su hijo todas las riquezas, hombre inteligente y bueno. Manuel Penáguilas, padre de Florentina, vive empeñado en hacer de Florentina una señorita de clase. Florentina, prima de Pablo, que llega al pueblo para la operación de Pablo, muy bondadosa y bella, futura esposa de su primo. Antes, o también para poner en contexto de lo que sí sucede en la vida real, es que no solamente antes, ¿no? Porque creo que hasta el día de hoy se casan entre primos, en algunas familias, ¿no? Se llegan a casar entre primos. Entonces, esto es algo de lo cual Benito Pérez Galdós también resalta en la historia sobre el matrimonio emparentados, ¿no? Entonces, Florentina es una chica bella, quien casi nunca la ha pasado con Pablo. Simplemente ella llega un día porque su padre quiere hacerla toda una señorita, entonces ya tiene que presentarla en sociedad, ¿no? Porque son rituales que se hacían antes, ¿no? Entonces, cuando Pablo conoce a Florentina, él va a pensar que era Marianela, ¿no? Porque él piensa que si Marianela ha sido tan buena con él, tan bondadosa, entonces no solamente debe ser bella de corazón, ¿no? Sino también físicamente. Entonces ya, no te voy dando más spoilers porque eso tienes que enterarte al momento de que cuente la obra. A ver, Carlos Golfín es un ingeniero encargado de las minas y hermano de Teodoro Golfín, o sea, es el tío de Pablo. Sofía, esposa de Carlos Golfín, mujer preocupada por realizar actos de caridad, aficionada al piano y apasionada por su mascota. La familia Centeno es la familia que le daba asilo a Nela, ¿no? A Marianela. Los esposos Centeno, dos hijas y dos hijos integraban la familia. Cepilín hijo, quien es el menor de la familia Centeno, además de Pablo y Golfín, era la única persona que alguna vez mostró interés por Nela. Tenía aspiraciones de irse de su casa para ser médico. Y ahora sí, ya que hemos visto un resumen corto acerca de las características de cada personaje, vamos a contarles la historia, de qué trata la historia de Marianela. Presten atención. Esta novela nos muestra el amor y el desengaño, ¿no? Pablo Penaguillas era un joven humilde. Él es ciego de nacimiento y tenía la ayuda de Nela, porque como te decía, Nela era su sirvienta, ¿no? Es decir, que Nela vivía con la familia Centeno, o sea, ellos le daban alojamiento y ella era la sirvienta de Pablo. Y no solamente eso, sino que ella se encargaba directamente de los cuidados de Pablo, ¿no? Como él era ciego, ella tenía que estar ahí. Y con el tiempo ellos se volvieron muy buenos amigos, ¿no? Entró la confianza, tanto así que disfrutaban todo el momento que la pasaban juntos. Entonces Pablo no podía vivir sin los cuidados de Nela y Nela no podía vivir sin estar cuidando a Pablo, siendo ella su lazarillo. Le dicen su lazarillo porque era su sirvienta. Después de la llegada al pueblo de Teodoro Golfín, quien es el médico, da un cambio radical en la vida de estos jóvenes al darle el don de la vista a Pablo. Entonces, pasa el tiempo, los días felices en los que Nela y Pablo vivían juntos, o sea, prácticamente convivían juntos, ya sea ella ayudándolo, leyéndole cuentos, cuidándolo. Entonces Pablo se había acostumbrado a eso y había empezado a desarrollar sentimientos de amor por Marianela y prácticamente estaban juntos, ¿no? Ya estaban juntos como si fueran una pareja, pero Pablo no sabía cómo ella se veía, obviamente porque él es ciego, ¿no? Y Marianela vivía feliz mientras él estaba ciego. Ella no quería que recupere la vista porque tenía miedo de que si él la veía en su estado de, se podría decir, de mujer fea, y no solamente eso, sino que también de pobre, de que no sabe vestirse y que no tiene las mejores ropas y que no se ve como toda una dama, ¿no? Entonces ella tenía miedo y ella no quería que Pablo recupere la vista porque se acabaría toda su historia de amor, ¿no? Porque Pablo descubriría que no es la persona que él piensa que es, ¿no? Porque Pablo siempre le decía que ella debería ser
bella, ¿no? Porque si así lo trata, entonces él deseaba recuperar la vista para poder verla y prácticamente para eso quería recuperar su vista este Pablo, para al final poder ver cómo es Nela, ¿no? Pero Nela no quería que él recupere la vista. Por primera vez el joven muchacho perdido en la belleza de un mundo que nunca tuvo el placer de conocer. Entonces, cuando el médico opera a Pablo, él se da cuenta de todo de lo que se había perdido, ¿no? O sea, empieza a mirar a sus alrededores, empieza a mirar el campo, empieza a mirar todo lo que está ahí junto con él. Entonces, él se admira de la belleza que tiene todo el paisaje y de lo que es el planeta Tierra, ¿no? ¿Qué más? Y él está ansioso porque quiere conocer a Marianela, ¿no? Quiere verla en persona, o sea, por fin, ¿no? Porque recuerda que ellos ya están juntos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Pero justo en ese momento había ido a visitarlo Florentina, ¿no? Florentina, que te digo que es su prima, había ido a visitarlo y Pablo se confunde y piensa que ella es Marianela. Y entonces ni siquiera le deja terminar de hablar, así como no sé si habrás visto esas novelas o esas películas en las que el personaje cree cierta cosa y no te deja hablar, no te deja que le cuentes quién eres en realidad o no te deja que le cuentes la situación y tú porque te conviene prácticamente, podríamos decir, dejas que crea esa idea, ¿no? Entonces prácticamente lo mismo pasó. Y Pablo cree que Florentina es Marianela. Y resulta que Florentina es, como te digo, toda una señorita, toda una dama, porque ella justo ha sido entrenada para eso, ¿no? Ha asistido a las escuelas de señoritas, cómo uno debe comportarse, cómo debe sentarse, cómo debe... Era toda una lady, se podría decir. Entonces, ella cree, porque es a la primera persona, se podría decir, a la primera mujer que ve este Pablo, entonces queda perdidamente enamorado de ella porque Florentina es muy bonita. ¿No? Y él cree que es Marianela, ¿no? Cree que ella es Marianela. Y obviamente Florentina no le dice nada, ¿no? Se hace pasar, sí, 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 así, o sea, ni siquiera le deja terminar de darse cuenta. Pasa el tiempo y resulta que ya Pablo y Florentina están a punto de casarse, ¿no? Están a punto de realizar el matrimonio. A ver qué más. La deslumbrante belleza física de Florentina lo lleva al punto del matrimonio, lo que causa en Nela un profundo dolor. Y Nela estaba calladita, ella no quería que se entere de que ella es Nela, sino que ella lo que quería es que él siga creyendo que Florentina es Nela, o sea, a ella no le importaba porque ella tenía miedo, tenía vergüenza de que si la reconocía la iba a despreciar. Entonces Nela estaba sufriendo por amor, tenía un profundo dolor que pasaron muchos años, ¿no? Pasaron muchos años y que en todos esos años ella había desarrollado esos sentimientos, ¿no? El dolor y todos los sufrimientos acompañan a Nela a su tumba, o sea, y en muchas ocasiones, o en una ocasión prácticamente, mejor dicho, Nela quiso suicidarse, ¿no? Ante tanto sufrimiento, porque en su cara ella misma veía, ya que ella es parte de la servidumbre, entonces obviamente está mirándolo todo, ¿no? Está viendo todo lo que pasa en la casa. Entonces ella sufría demasiado cuando veía juntos a Pablo y a Florentina. En muchas ocasiones ella tenía ganas de decirle, ¿no? De contarle la verdad quién era ella, ¿no? Pero Pablo seguía creyendo que Nela es Florentina. ¿Qué más? Esto hace que Nela quiera suicidarse, pero el médico, Teodoro Golfín, llega a salvarla. Pero prácticamente con el tiempo empezó a desarrollar un malestar, ¿no? Ese malestar ocasionado por el dolor, o sea, por la angustia. Hay personas que mueren de amor, ¿no? Y entonces como que ya estaba muy enferma. Cuando está la enfermedad de Nela está avanzada, ella decide confesarle a Pablo quién es, ¿no? Entonces mandan a llamar a Pablo y ella le confiesa que es Nela, que ella es la verdadera Nela y no lo es Florentina. Entonces Pablo se queda sorprendido porque como te dije, Marianela era muy fea, era una mujer muy fea. No sé si es porque no estaba arreglada, porque de repente arreglándose se veía mejor, pero así andaba todo el tiempo, ¿no? Y básicamente ya había aceptado su condición de fea. Entonces, como te digo, Pablo la ve y al verla, él todavía estaba dudando, no, tú no puedes ser Nela, ¿no? Nela no sería así como tú, Nela es hermosa, Nela es preciosa, es perfecta, le decía Pablo. Y Nela le dijo cosas íntimas
que había pasado con él, o sea, cosas que solamente sabían ellos dos, nadie más. Entonces ahí él se da cuenta que realmente es Nela, porque ella sabe bastantes cosas por las cuales ellos han vivido, que no se las sabe Florentina. Entonces ahí se da cuenta que en realidad es Nela. Entonces al descubrir Pablo quién es Nela, que es la jovencita que está a punto de morir, que está gravemente enferma y que además no tiene un aspecto muy hermoso como él creía que era, simplemente la desprecia y se va. Y así termina la historia con la muerte de angustia y de dolor de Nela, ¿no? Así termina nuestra historia. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al desarrollo de las preguntas, así que empezamos a copiar, por favor. Y ya pasamos aquí, vamos a rellenar. El periodo en el cual se desarrolla la obra Marianela es el periodo del realismo, ¿no? Entonces completamos aquí realismo. ¿Qué más? El autor es Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós. Galdós, ya está. El género es el narrativo, género narrativo. La especie es una novela, ya está. Los personajes dentro de la obra son obviamente Marianela, Pablo, Florentina y Teodoro Golfín, ¿no? Los importantes sobre todo, Teodoro Golfín. A ver. Ya está. Listo. Ahora, las características de Marianela. ¿Cuáles eran las características de esta joven? Era prácticamente una joven con apariencia de huérfana que se enamora de su amo, ¿no? Ella es Marianela. Era una joven, a ver, vamos a completar, una joven con apariencia, a ver, acá he puesto joven, era una joven con apariencia descuidada, vamos a ponerla ya, con apariencia descuidada, para no decir que es fea, ya ustedes entienden, con apariencia descuidada, que se enamora de su amo, descuidada, que se enamora de su amo. Ya está, listo. ¿Quién era Marianela? Una joven con apariencia descuidada que se enamora de su amo. Ya está, completen por favor esta parte que ya voy a pasar a las otras preguntas. Así que apúrense por favor. Indíquenme si ya terminaron de copiar esta parte para poder bajar. Se supone que tienen que copiar junto conmigo, no esperar a que yo termine para recién copiar. Yo copio, ustedes van copiando, juntos, para poder ganarle al tiempo. ¿Cuántos usuarios son? A ver, son 9. Ya. Ya listo. Ya está, ¿no? Ya. Entonces voy a pasar a las siguientes preguntas. ¿Qué es el realismo? Es un movimiento literario que surge en Francia a mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿qué es el realismo? Es un movimiento literario o movimiento cultural, en todo caso, es un movimiento cultural que surge en Francia. Copien junto conmigo, es un movimiento cultural que surge en Francia a mediados del siglo XIX, ¿no? A mediados del siglo XIX. Listo, es un movimiento cultural que surge en Francia a mediados del siglo XIX. Ya está. ¿Cuáles son las características del realismo? Básicamente, las características vienen a ser que contradice al romanticismo, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, contradice al romanticismo. El realismo contradice al romanticismo. Ahora dice, menciona características de la obra de Pérez Galdós. Aquí hemos identificado básicamente que escribió sobre temas de su época, desarrolló el mundo interno de los personajes, describió los escenarios, criticó los vicios de la sociedad, utilizó el narrador omnisciente,
Entonces vamos a resumirlo así. Mundo interno de los personajes. Mundo interno de los personajes. ¿Qué más? Vicios de su época. Vicios de su época. O sea, los criticó. Vicios de su época. ¿Qué más tenemos? Narrador omnisciente. Narrador omnisciente, o sea que el narrador está presente. ¿Qué más? Detalles de los escenarios, ¿no? Descripción de los escenarios. Descripción de los escenarios. Descripción de los escenarios. Ya está. Mundo interno de los personajes, vicios de su época. Acá voy a ponerle crítica, porque si no, no vas a entender. Critica los vicios de su época, narrador omnisciente y descripción de los escenarios. Ya, a ver. Mundo interno de los personajes, crítica a los vicios de su época, o critica los vicios de su época, narrador omnisciente y descripción de los personajes. Crítica, mejor, ya no critica. Crítica a los vicios, crítica a los vicios de su época, mundo interno de los personajes, crítica a los vicios de su época, narrador omnisciente y descripción de los escenarios. Ya está. ¿Qué más? Menciona 3 obras de Pérez Galdós. Fácil, las que tenemos ahí, por ejemplo, La Sombra, La Fontana de Oro y El Audaz, ¿no? Por ejemplo, La Sombra, La Fontana de Oro y El Audaz. Ya está, listo. Ahora indíquenme si ya terminaron esta parte para poder pasar a la siguiente. ¿Ya terminaron? Ya, listo, ¿no? Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente parte. Ya pasamos a la siguiente parte. Y acá es para relacionar, ¿no? ¿Quién era Marianela? Joven con apariencia de niña huérfana y pobre, ¿no? Entonces acá colocamos A. ¿Quién era Pablo? No puede ver de muy y es un joven de buena posición social. Entonces colocamos aquí B. ¿Quién es Florentina, la prima de Pablo, que al recobrar la vista decide casarse con él? ¿No? Listo. ¿Qué más? Indica verdadero o falso. Marianela regresa con Pablo solo para casarse, falso, porque nunca tuvieron planes de casarse ya que ella esconde su identidad. La Trascaba es un teatro al cual asiste Pablo, falso, esto no nos menciona la obra. Benito Pérez Galdós pertenece al vanguardismo, falso, Benito Pérez Galdós pertenece al realismo. El realismo surge en Francia, verdadero. Ya está. Ahora aquí, si ordenamos esto de acá, me sale golfín, ¿no? Golfín. Y si ordeno esto, acá aumentale la P, ¿ya? Al final aumentale la P, escríbelo. Aquí, en esto que está desordenado, al final aumentale la P, si no, no va a salir. Entonces aquí, si le aumentas la P, ahí sí sale Pablo. Entonces acá después de la A, aumentale la P para que al momento de ordenar te pueda salir el nombre de uno de los personajes, que en este caso era Pablo. Ya está. Ahora sí ya les toca las preguntas a ustedes, así que comenzamos el bloque de preguntas y vamos a desarrollar. Verificando el aprendizaje. A ver, Rodrigo Treyes, en el chat. ¿Cuál es la especie literaria de Marianela? A ver, indíqueme por favor. Especie literaria de la obra Marianela. A ver, Rodrigo Treyes. Novela, muy bien. Especie, ¿no? Acá dice bien claro, especie. Muy bien. Novela, respuesta correcta.
¿Dónde surge el realismo? Esa pregunta va para Brenda Cayán. ¿Dónde surge el realismo, Brenda? Francia, muy bien, respuesta correcta, en Francia. Al final de la novela Marianela, ¿qué sucede? A ver, pregunta para Brian Dávila. A ver, Brian, ¿qué ocurre al final de Marianela? ¿Cuál es tu clave? ¿Qué ocurre al final de la obra Marianela? La D. Uy, no, ve, leí lo que me dijo su compañero Bruno. Ya, entonces vamos a hacer un cambio. Esta pregunta se queda con Bruno y la otra pregunta es para Brian Dávila, ¿ya? Aunque dice que no pudo escuchar la explicación, así que ya pasaremos a otro usuario. Entonces, la 3 le dejo que haya contestado Bruno porque lo leí sin darme cuenta del nombre. La D me dice Bruno, claro, Nela sufre y muere. Muy bien, Bruno. Entonces tú ya contestaste la pregunta, ya no te voy a preguntar otra vez. A ver, la 4. Bueno, su compañero Brian me dice que no ha estado presente, así que no puede responder. Ahora, Xiomara Camargo. A ver, esto está en el libro, ¿ah? Está en el libro, en la parte de los datos. Novela de Gustave Flaubert. ¿Cuál es? Xiomara Camargo me dice la A. Muy bien. Madame Bovary. Respuesta correcta. Muy bien. La A. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. La 5. En la novela Marianela, Pablo se enamora ¿de quién se enamora? O sea, tú te vas a dar cuenta cuál es la respuesta porque mm, o sea, se enamora de dos personas, ¿cierto? Primero de una y después de la otra, creyendo que es la otra, pero al final se enamora por su aspecto físico, ¿no? Pero, ¿cómo deduces tú a cuál de las alternativas colocarle como respuesta? A ver, Camila Cruzado, ¿qué me dices tú? ¿Cuál marco? En la novela Marianela, Pablo se enamora de... A ver, Camila Cruzado. La A. A ver, ya. Obviamente, ¿no? Se enamora de Nela, pero resulta, observa que acá está Nela y acá dice Marianela, ¿cierto? Entonces, si hay doble respuesta repetida, ¿no? Hay doble respuesta repetida, entonces, mejor a quién considero, a Florentina, ¿cierto? O sea, por deducción, pues por deducción, mira, Nela y Marianela son las mismas. Nela y Marianela son las mismas. Y si hay doble respuesta, si hay respuesta repetida, entonces es porque debía considerar a Florentina, ¿no? Porque obviamente se enamora de las dos, pues, ¿no? Al final sí se enamora de Florentina porque la ve que está bonita. Y solamente de Marianela se había enamorado de sus sentimientos. A ver, la 6. Los avances científicos y la revolución industrial son el contexto de qué corriente literaria. A ver, eso le toca a Dana Vázquez. A ver, Dana Vázquez. Del romanticismo, no, del realismo, pues. Si estamos hablando de realismo y además acá está en el libro. Acá dice, ¿en qué contexto se desarrolla el realismo? Mira, realismo en el contexto de la revolución industrial, dominio de la burguesía y avances científicos. Entonces era realismo, el realismo. A ver, ¿quién más? Persona que opera a Pablo. ¿Quién opera a Pablo? A ver, eso le toca a Joseph Guevara. A ver, Joseph, ¿quién opera a Pablo? Puede responderlo Joseph o Tracy, cualquiera de los dos. Si los dos responden correctamente, es válido para los dos. Pero como ya solamente me falta responder Tracy, y esta es la última pregunta, puede responderlo cualquiera de los dos. Ya, Joseph Guevara ya me dio su respuesta, solamente falta la de Tracy. A ver, Tracy, ¿cuál sería tu respuesta para la pregunta 7? Tracy, ya, si no responde, entonces ya te he preguntado, ¿ah? Así que ya no te voy a preguntar otras preguntas porque ya en las 7 termina el libro. Entonces, si no me das tu respuesta, ya no te pregunto. Ya, entonces vamos a desarrollar. ¿Quién opera a Pablo? Lo opera, si bien es cierto, lo opera uno de los Golfín,
pero no era la B, Joseph, era la D. Teodoro Golfín, quien es el médico. La clave correcta era la D. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tienen entonces ustedes las respuestas. Aquí en las 5 hemos marcado por deducción, porque sabemos que Pablo estaba enamorado de Marianela y también de Florentina, ¿no? Pero ¿por qué hemos considerado a Florentina? Porque la respuesta se estaba repitiendo acá, o sea, la alternativa estaba repetida, entonces para nadie, pues, consideramos mejor a Florentina, ¿no? Porque Nela y Marianela son las mismas. Ya, listo. Entonces, ahora sí, ya hemos terminado esto. Ya tienen lo que van a copiar a su cuaderno está en intranet. De todas maneras, yo lo voy a subir, pero más tarde todavía, o sea, casi al final de las clases en general que lo tienen, que ustedes tienen, eso ya lo saben, lo voy a subir a WhatsApp. Pero ya si lo quieren copiar de una vez, se encuentra ya en intranet. ¿Ya? Y el video, obviamente, recién lo voy a cargar. Por eso el intranet está con un video provisional, pero cuando termine de cargar este video, obviamente lo voy a cambiar y lo voy a subir también por internet y además que también lo voy a subir por el WhatsApp. Así que ya nos vemos la próxima clase. Adiós.